Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a aprender a hacer un bizcocho esponjoso de vainilla. Esta es una receta muy clásica y muy básica también dentro de la pastelería. Lo mejor es que la vas a aprender a hacer con una fórmula. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú comprendas esta fórmula, no necesitarás de un apunte en una hoja de papel para volver a recordar esta receta. Una de las características principales de este bizcocho es que su textura es muy similar a la de una esponja. Así que si quieres aprender cómo se hace, quédate a ver este video y manos a la masa. El primer paso es engrasar y enharinar el molde. Para esto te recomiendo utilizar manteca vegetal por dos razones. La primera es que es mucho más barata que la mantequilla. La segunda razón es porque resiste mejor las temperaturas dentro del horno sin quemarse. Una vez que hemos esparcido perfectamente bien la manteca vegetal en el molde, le agregamos harina hasta que lo cubramos perfectamente bien y tengamos una presentación como esta. El siguiente paso es separar las claras de las yemas. En este punto, si tú utilizas los huevos a temperatura ambiente como yo lo estoy haciendo, puede que en algún momento alguna yema se llegue a romper. Esto no importa siempre y cuando la yema no caiga dentro de las claras, así que tenemos que tener mucho cuidado en este paso. A continuación vamos a batir las claras hasta que empiecen a espumar. En este punto comenzamos a agregar el azúcar en 3 tantos, asegurándonos de que cada uno se incorpore completamente. El batido en este punto es súper importante, tiene que ser a una velocidad media-baja. Esto es para que la espuma generada por el batido de las claras sea muy fina. La textura final del bizcocho va a depender mucho de este procedimiento. En este caso, mi batidora tiene 6 velocidades y solamente la estoy utilizando entre la velocidad 2 y 3. Una vez que hemos incorporado todo el azúcar y hemos batido hasta lograr picos finos y suaves, agregamos las yemas en 3 tantos, asegurándonos que se incorporen perfectamente bien. En el primer tanto podemos agregar 3 mililitros de vainilla. Ya que tengamos las yemas incorporadas y logremos esta consistencia, comenzaremos a agregar la harina en 2 partes, sirviéndola cada vez que la agreguemos. La vamos a incorporar con suaves movimientos envolventes, asegurándonos de llegar hasta el fondo, evitando dejar grumos o partes de harina sin incorporar. Después de haber incorporado la harina perfectamente, en un bowl vamos a mezclar la leche y el aceite. Ahí mismo vamos a incorporar una pequeña cantidad de la masa de bizcocho. Mezclamos todo perfectamente e incorporamos de nuevo a la primera mezcla con suaves movimientos envolventes. Una vez lograda esta consistencia, la mezcla estará lista y la vaciaremos en el molde previamente engrasado y enharinado.
Le damos unos golpes para deshacer las burbujas grandes que pueda tener y lo llevamos al horno precalentado a 175 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, por un tiempo aproximado de 20 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. En lo que el bizcocho se hornea, te explico lo siguiente. Existen dos tipos de harina, las harinas de fuerza y las harinas flojas. Las harinas flojas o de pastelería por cada 100 gramos de harina tienen de 9 a 10 gramos de proteína o gluten, y las harinas de fuerza o de panadería por cada 100 gramos de harina tienen de 11 a 15 gramos de proteína o gluten. En mi caso, esta harina contiene 10 gramos de proteínas o de gluten por cada 100 gramos de harina. Es muy importante que te fijes en esta cantidad cuando vayas a comprar tus insumos para hacer esta receta. Esta que estoy utilizando es una harina floja. Ahora vamos a la fórmula. Para esta receta nos estaremos basando en el número de piezas de huevo a utilizar. Por cada pieza de huevo son 30 gramos de harina, 30 gramos de azúcar, 10 mililitros de leche y 10 mililitros de aceite. Para esta receta nosotros usamos 5 piezas de huevo. Si multiplicamos 5 por 30 es igual a 150 gramos de harina y 150 gramos de azúcar. Y si multiplicamos 5 por 10 es igual a 50 mililitros de leche y 50 mililitros de aceite. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos el pan del horno y le insertamos un palillo para asegurarnos que este esté bien cocido. Si sale limpio, hemos terminado el proceso de horneado. Otra forma de cerciorarnos de que el pan está completamente cocido es cuando los bordes empiezan a despegar de manera automática. Esperamos aproximadamente 20 minutos a que el bizcocho se enfríe y lo retiramos del molde con la ayuda de una rejilla para que con esta se termine de enfriar a temperatura ambiente. Una vez que el bizcocho se haya enfriado completamente, vamos a realizar unos cortes para poder hacer algunas pruebas con su textura. Podemos observar que la composición de la miga es muy fina. Esto es gracias al trabajo en velocidad media-baja que realizamos con la batidora en el momento de levantar las claras. La textura interna del pan es muy suave, muy esponjosa, muy parecida a una esponja. Bien, esa es la receta que te comparto el día de hoy. Espero haberte ayudado a llevarla a cabo con éxito y a desarrollar tus habilidades. Si el video te gustó, puedes apoyarme con un like y suscribiéndote. Pon en los comentarios cómo te fue en la elaboración y qué otras recetas te gustaría ver. Si quieres más contenido como este, dale click a la campanita para notificarte cuando haya una nueva publicación. Y si conoces a alguien que quiera aprender a hacer esta receta, compártele este video. Saludos y hasta la próxima.